Muy buenas tardes a todos. Les damos, como siempre, la más cordial bienvenida a su programa con la doctora Controversia. Somos controversias, salud y muchas cosas más. Señores, y hoy es miércoles, ombliguito de la semana, y el mensaje correspondiente al día de hoy es el siguiente: dar paz a alguien es la forma más bonita de querer. Bueno, señores, vamos a compartir el boletín correspondiente al día de hoy sobre la situación del COVID-19 en la República Dominicana. Boletín 174. Tenemos el día de hoy que casos confirmados 100.937, casos nuevos 806, recuperados 74.305. Diferencias acumuladas 1.914. Defunciones notificadas en las últimas 24 horas 25. Defunciones el día de hoy 2. Porcentaje de letalidad 1.90% y casos descartados 302.818. Esos son, señores, los resultados del boletín número 174 correspondiente al día de hoy. Bueno, señores, el día de hoy vamos a tratar, señores, un tema muy interesante, aprovechando la oportunidad de que hoy, señores, se celebra el Día Mundial del Síndrome de Alcoholismo Fetal. El día de hoy vamos a tratar todo lo relacionado a este síndrome, y para tratar este tema, señores, tan interesante, tenemos una invitada muy especial para nosotros, la doctora Elizabeth Cruzeta. Ella es ginecobstetra y endocrinóloga, y el día de hoy nos va a tratar este tema tan interesante y tan poco conocido, el síndrome de alcoholismo fetal. Buenas tardes, doctora, bienvenida a su casa. Buenas tardes, Crismeli, feliz de estar contigo tratando este tema tan interesante y, como tú dices, tan poco conocido. Es para mí, doctora, esta tarde un inmenso placer tener la oportunidad de poder compartir con usted, y más porque hoy es un día muy especial, el Día Mundial que se celebra el síndrome de alcoholismo fetal. Doctora, la primera pregunta que le quiero hacer el día de hoy es la siguiente: ¿por qué esto es tan poco conocido? ¿Por qué no hay Bueno, tanta información sobre esto, doctora? bueno, lo primero es que en nuestro país tenemos la prerrogativa de que tenemos poca estadística en cuanto a este síndrome. Otra cosa que tenemos que tener pendiente es que este síndrome, mayormente nosotros hacemos el diagnóstico ya cuando el niño está en la etapa escolar, está en la etapa en la que comienza a leer, que comienza a escribir, y nosotros como padres entonces notamos cierta discrepancia, cierta lentitud en cuanto a lo que el niño puede o no puede hacer en correlación con los otros niños. También tenemos que tener pendiente que en nuestra cultura, lamentablemente, nuestras mujeres embarazadas no tienen la educación o no entienden la importancia de no tomar alcohol durante el primer trimestre del embarazo. Y tenemos el inconveniente de que muchas de nuestras pacientes se dan cuenta de que están embarazadas ya cuando tienen 4 meses, 5 meses de embarazo, cuando ya tienen 3 meses que la menstruación no les ha llegado. Entonces, ya cuando tenemos una organogénesis completa, ya tenemos el problema, ya tenemos el daño hecho en nuestro feto. Exactamente. Doctora, en términos general, ¿a qué nosotros nos referimos cuando hablamos del síndrome de alcoholismo fetal? Y quiero saber también, doctora, ¿qué tipo de daños produce el alcohol en el feto? Bueno, podríamos definir el síndrome alcohólico fetal como una conglomeración de signos y síntomas que va a presentar generalmente a nivel neurológico y a nivel facial lo que sería el bebé, el feto o el niño.
¿Qué pasa? Se llama conjunto porque son muchas cosas al mismo tiempo. Una de las principales que nosotros podemos ver a nivel físico es cuando el bebé nace, que tiene, como se llama, dismorfismo facial, que es cuando no tenemos un equilibrio en cuanto a lo que serían las facciones de la cara que el bebé necesita tener. Por ejemplo, tiene los ojos un poquito más descendidos de lo normal, uno más para arriba, otro más para abajo, tenemos el pabellón auricular, una implantación diferente, uno más arriba, abajo que otro, tiene una fase alargada, como si no tuviera expresión en su cara. Los bebés al nacer generalmente pueden tener síndrome de abstinencia, como cualquier persona que tiende a tomar mucho alcohol y lo deja de tomar. Puede tener ese tipo de trismo o de movimientos involuntarios en las extremidades superiores e inferiores, va a tener hipotermia, se le va a bajar la temperatura, puede tener también niveles de tensión disminuidos, puede tener dificultad para amamantarse, para tomar leche. Y nosotros diríamos, wow, por eso no es la gran cosa, pero no. Para un bebé que acaba de nacer, este tipo de cosas son los que permiten hacer que nosotros podamos tener un bebé sano y que pueda reaccionar adecuadamente hacia todo lo que va a venir. Si un bebé no tiene la estimulación de succión, que es cuando va a amamantar, entonces es un bebé que nosotros tenemos que tenerlo en cuidados intensivos prácticamente para poder darle nutrientes que él no va a poder tomar por sí solos. Otra cosa muy importante y es que este síndrome puede ser parcial y puede ser completo. Es parcial generalmente cuando solamente tenemos una de las dos características principales, que pueda ser a nivel facial, el dismorfismo del que ya hablamos, o a nivel cognitivo cuando el bebé va creciendo, cuando ya va al área escolar, entonces vemos que el bebé o no camina a la edad que debe de caminar, no habla a la edad que debe de hablar, o tiene problemas al comenzar a aprender a nivel escolar, la lectura, la escritura. Entonces ahí hablamos de que tenemos una disminución de la cognición y entonces amarramos cabos, por así decirlo. Exactamente. Doctora, desde el punto de vista de lo que sería el peso y el tamaño ya de ese niño, ¿puede estar afectado debido al alcohol? Sí, una de las principales características de este síndrome es que podemos tener tanto restricción del crecimiento dentro del útero como fuera de él, es decir, cuando el bebé va creciendo. Podemos tener un niño que no va creciendo a la edad y a la curva adecuada, según el pediatra lo vaya midiendo, no va ganando peso, no va haciendo las cosas y el crecimiento se va quedando retrasado. Son a veces esos niños que nosotros comparamos con otro niño y el niño que tiene 2 años tiene la mitad de estatura, la mitad del peso que un niño normal. Entonces ahí vamos también relacionando lo que pudo haber pasado durante el primer trimestre del embarazo, que es cuando más se ve afectado el bebé bajo el alcohol, cualquier tipo de alcohol, que no me vengan a pensar que es solamente un tipo, que es algo, no, cualquier tipo de alcohol durante el embarazo está contraindicado totalmente. ¿Qué ocurre, doctora, específicamente con ese consumo de alcohol en ese primer trimestre que usted acaba de señalar? Bueno, como es bien sabido, durante las primeras 12 semanas, que es el primer trimestre del embarazo, es donde se va formando todo lo que tiene que ver órganos del cuerpo del bebé. Uno de los principales, el cerebro, y es donde nosotros tenemos que tener más en cuenta, y es que en este momento es donde se van organizando todas las neuronas para hacer conexiones adecuadas. Si nosotros tenemos cualquier tipo de sustancia que va a interferir con esta conexión y con esta organización que debe de ser armoniosa, entonces ahí es donde vienen los problemas y donde tenemos bebés que luego van a tener retraso para lo que sería su aprendizaje. Incluso hemos tenido casos de bebés que han tenido microcefalia, que se hizo muy de moda y se conoció mucho cuando tuvimos aquella epidemia del Zika y todo eso. Esos bebés también pueden tener cierto grado de microcefalia. Y al final del embarazo su cerebro se queda más pequeño de lo que debe de crecer. Entonces, por ahí también seguimos con las malformaciones. Tenemos que tener pendiente que todavía a la fecha, en el siglo XXI, no se sabe cuál es la cantidad sana o la cantidad segura de alcohol durante el embarazo. Entonces, por eso es que nosotros decimos que hasta una cervecita, como le dicen nuestras pacientitas, doctora, tengo deseo de una cervecita. No, mi amor, hasta esa cervecita puede hacerle daño a tu bebé. Ok. Doctora, en ese segundo trimestre, ¿qué ocurre entonces con ese feto?
Con ese efecto ocurre lo que estamos hablando hace un momentito, comienza a disminuir la velocidad de crecimiento dentro del útero, entonces ese bebé comienza a quedarse pequeño, ese bebé no comienza a tener los nutrientes que debe de tener, ese bebé comienza a tener dificultad incluso para la cognición, para lo que sería el proceso de poder comenzar la succión. Aunque no lo crean, todos los bebés a partir del segundo trimestre comienzan, por así decirlo, a entrenarse para lo que sería la succión cuando nacen. Si el bebé dentro de la barriga comienza a producir este estímulo de succión, que muchas veces vemos en la sonografía esos bebecitos chupándose el dedito, ese es el reflejo que ellos están entrenándose para eso, para cuando nazcan, entonces ya lo tengan desarrollado. A partir de ahí, entonces comienzan los problemas ya cuando nace, que no puede succionar, no puede beber, es un bebé totalmente hipotónico. Hipotónico es que el bebé no se mueve, no tiene ningún tipo de reacción a ningún tipo de estímulo. Entonces ahí siguen los problemas. Ya cuando está en el tercer trimestre, entonces lo del crecimiento del cerebro, que deja de crecer, deja de ganar peso. Entonces ya a partir de ahí sí la cosa se pone complicadita para ese pobre bebé. Exactamente. Doctora, nos vamos ahora al caso de esa embarazada que no solo es alcohol, tenemos también cigarrillos, podemos tener también incluso drogas, cocaína, heroína, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre ahí, doctora, en ese punto? Entonces en ese punto todo se magnifica, todo se podría poner como el doble, todo es peor. ¿Por qué? Porque así como ese tipo de pacientes cuando dejan ese tipo de sustancias ilícitas hacen su síndrome de abstinencia, que lo podemos ver en la televisión, sale mucho eso, muchos reportajes que tienen que ver con síndrome de abstinencia, vómitos, náuseas, temblores, sudores, fiebres, se ponen incluso hasta a tener ciertas visiones o ciertas alucinaciones, se ponen agresivos. En los bebés pasa exactamente lo mismo. El bebé se pone irritable, el bebé cambia su temperatura, el bebé le da fiebre, luego le da frío, entonces no come, todo lo que come lo vomita. Entonces, en un bebé esto es prácticamente una cuestión grave. Esto es para nosotros entubar al bebé, para tenerle que poner una vía central, para poder controlar todo ese tipo de cosas. Y los perinatólogos tienen entonces que suministrar ciertas sustancias para hacerle reversión de lo que sería este tipo de drogas a nivel sanguíneo del bebé. Debemos de recordar que en nuestro país, a pesar de todo, no tenemos pruebas toxicológicas tan a la mano y que no las tenemos en una emergencia o no las tenemos a nivel de hospital para poder realizarlas. Entonces, tenemos que actuar con lo que sería más común encontrar en nuestro medio. Más común, marihuana, cocaína, la heroína es poco, pero sí a veces la encontramos. También tenemos los reversivos que son para la nicotina y para el alcohol, como ya lo sabemos, que también se utilizan lo que serían soluciones glucosadas para aumentar lo que sería la glucosa en sangre del bebé, las hidrataciones y todo ese tipo de medidas generales que tendríamos que tomar. Es muy común en República Dominicana, doctora, este tipo de situación. Por lo menos lo de sustancias ilícitas no es algo lamentablemente que digamos, no, yo vi uno hoy y vi uno hace un año, no. Lamentablemente el nivel socioeconómico que tenemos en nuestro país influye mucho en que muchas de nuestras pacientes todavía sigan consumiendo sustancias ilícitas luego de que inician el embarazo incluso. Y sí tenemos, no es una incidencia, por así decirlo, de un 50% de todas las embarazadas, no, pero para nosotros una sola embarazada que encontremos con este tipo de condición ya es una cosa grande, porque nosotros sabemos que tenemos un binomio, que tenemos que tratar tanto la madre como el feto, y sabemos que ese feto va a tener problemas al momento de nacer y que va a ser un costo adicional a nuestro sistema de salud, que ya de por sí está prácticamente al borde. Entonces, nosotros ponerle un poquito más, entonces ya sería prácticamente irresistible para las perinatólogas, que las pobres están luchando con todos esos bebés prematuros que ya tenemos de por sí. Y un caso muy importante, la prematuridad aumenta hasta en un 20% en esas pacientes. Quiere decir que esas pacientes tienen hasta 20% más de probabilidad de parir antes de tiempo. Okay. Esa preguntita estaba pensando hacerla ahora. Es lo relacionado a los abortos inesperados y la mortalidad en ese caso.
¿Cuál sería más o menos, Exacto. doctora, la evaluación en ese punto? En cuanto a los abortos, está bien conocido que toda sustancia que no es lamentablemente acorde para el embarazo en el primer trimestre puede causar cualquier tipo de aborto. Si el abuso del alcohol es a un nivel ya de alcohólico, pues entonces sí puede producir abortos espontáneos, porque es un feto que no va a terminar su desarrollo completo y la naturaleza es sabia. La naturaleza entiende que como es un feto que no va a seguir su vida y que no va a poder ser, pues entonces trata de eliminarlo. Sabemos que también aumentan las causas de accidentes, de caídas, de cualquier otro tipo de caso que pueda producir un embarazo por traumas, por ejemplo. Son pacientes que generalmente están ligadas a una relación tóxica, que generalmente son pacientes abusadas, que generalmente son pacientes que tienen un ambiente no apto para un embarazo y que no tienen apoyo de su círculo familiar. Entonces, todo eso nosotros lo ponemos con el estrés de la pandemia, con el estrés de que no tenemos más nada que hacer. Entonces, sí, lamentablemente aumenta la frecuencia de aborto y de muerte perinatal o neonatal también, porque como dijimos anteriormente, el factor que hace que no crezca adecuadamente el bebé entonces también puede hacer que no desarrolle una placenta y un cordón umbilical adecuado. Y esto va a producir que el bebé no tenga los nutrientes adecuados y que en cualquier momento pueda fallecer dentro de la barriga de la mujer, que se llama óbito fetal. Exactamente. ¿Hay alguna forma, doctora, de poder detectar la cantidad de alcohol que tiene un feto? Pudiéramos determinarlo si tuviéramos las pruebas toxicológicas que hay, que existen en el mundo. Pero el problema está en que las que tenemos que mandarlas fuera, tenemos que esperar por lo menos una semana que puedan llegar. Entonces, nosotros lo que simplemente hacemos es que vamos armando sobre la marcha. Si el bebé tiene hipotensión, calor. Si el bebé tiene hipoglucemia, le damos una solución glucosada. Si el bebé hace cualquier tipo de temblor fino, hidratación, observación, canalizamos, vamos trabajando sobre la marcha. Porque para tú tener un nivel en sangre de alcohol, tenemos que mandarlo a estudiar, durar varios días y no podemos esperar, no tenemos tiempo para esperar, lamentablemente. Exactamente. ¿Qué ocurre con ese adulto que tiene este tipo de síndrome, verdad? ¿Qué pasa ahí? Ya cuando no es Sí, un niño, claro. sino una adulta. ¿Qué ocurre en ese sentido, doctora? Bueno, esos son ese tipo de personas que tenemos con cierto grado de retraso mental, que tenemos esos jóvenes que no avanzan en la escuela, que prefieren irse a las calles, que no tienen una orientación adecuada. Muchas veces son niños que tienen problemas para caminar y se quedan así toda su vida. Son esos niños a veces discapacitados que vemos en la calle, que tienen algún tipo de problema en la coordinación de la marcha o en la coordinación de cualquier tipo de movimiento fino. Muchas veces nosotros nos ponemos a pensar, ¿por qué mi niño no aprenderá a la misma correr que van todos sus compañeritos? Entonces no nos ponemos a pensar que durante el primer trimestre yo me fui para una fiesta y que ingerí alcohol. A veces queremos descargar la ira de que el niño no aprende y creemos que el niño tiene la culpa de no aprender o que el niño lo que quiere es estar jugando en la calle o que es un niño incomprendido, un niño que no se está tranquilo, un niño que es agresivo, un niño que tiene un humor terrible. Sí. Entonces, si nos ponemos a atar cabos, es una madre que ingirió alcohol durante su primera etapa. Entonces, prácticamente es un humano que tiene una carga para el gobierno, que tiene una carga social, porque siempre va a necesitar ayuda de alguien más, siempre va a necesitar que alguien le dé la mano para poder hacer sus cosas diarias, para poder trabajar. Muchas veces no pueden trabajar porque no tienen el nivel cognitivo adecuado para hacer cualquier tarea sencilla. Entonces, siempre convierten en una carga para lo que sería la sociedad. Exactamente. ¿Puede una madre, doctora, que ya tiene un niño con esta condición o este tipo de síndrome, tener más niños con la misma condición? Solamente si ella decide seguir ingiriendo alcohol, porque en realidad solamente se da el síndrome cuando la madre está en contacto directo con alcohol, es decir, que ella lo tome indiscriminadamente. Solamente de esa forma se puede adquirir el síndrome.
Exactamente. ¿Qué ocurre, doctora, con esos países desarrollados? ¿Hay más aumento de este tipo de situación o más o menos viene siendo la misma estadística que en países como los nuestros? No, mira, muy buena tu pregunta. Déjame decirte que no, en los países desarrollados el índice incluso es mayor, porque en esos países desarrollados generalmente al no tener, digo yo, al no tenerle miedo a nada a las pacientes, que todo lo buscan, que todo lo leen, entonces entienden que pueden seguir haciendo su mal, como si no, como le da nada. Entonces, lamentablemente su índice aumenta. Por en Estados Unidos en el 2017, pues entonces tuvimos de 4.8 de las pacientes que fueron interrogadas en un año completo. Ellos estudiaron alrededor de 10.800 pacientes que estuvieron en contacto con alcohol y aumentó casi el doble de lo que ellos pensaban que tenía a la estadística del síndrome alcohólico fetal. Exactamente. Doctora, ¿qué tipo de profesionales manejan esta situación? Lo manejan tanto los perinatólogos cuando el bebé nace, luego lo seguiría un pediatra. Ya en la edad en la que el bebé comienza la estimulación temprana, debemos de buscar ayuda con ese tipo de profesionales que ayudan a los bebés desde el inicio, desde que comienzan a caminar, desde que comienzan a investigar, a poner manita, a tener todos esos pasos que un bebé normal debe de tener. También luego se pueden incluir lo que son los psicólogos escolares, los psicólogos infantiles, también aquellos profesionales que nos ayudan en cuanto a la cognición del bebé. Muchas veces estos niños necesitan ayuda especial de un especialista en lo que sería la estimulación temprana para que puedan entonces llegar a lo que sería un nivel escolar adecuado. Y mucha paciencia, mucho amor, porque son niños incomprendidos, son niños hiperactivos, son niños que con cierta facilidad se crean, por así decirlo, obstáculos para hacer sus cosas, entonces se frustran, son niños que se tienden agresivos y son cosas que tenemos que saberla, por eso me gustó tanto que me invitaran para hablar del tema, para ver si nosotros logramos abrir un poquito del despertar de las madres y de ponernos a pensar que muchas veces ese niño es de cierta manera por algo que a lo mejor nosotras durante el primer trimestre hicimos y que simplemente lo que necesita es una ayuda diferente a la que se le da anormalmente. La parte que diría que es muy importante, doctor, es lo relacionado a la cantidad que se puede ingerir. Doctora, por favor, explíquele al público si se puede tomar una copita pequeña, qué cantidad, qué pasa ahí, porque vemos muchas ideas encontradas y controversias en ese sentido. Pues déjenme darle las malas noticias a aquellas jovencitas que les encanta darse su traguito social. Pues no, no tenemos una cantidad, todavía en el siglo XXI no se sabe cuál es la cantidad segura de alcohol, por así decirlo, durante el embarazo. Entonces, si no sabemos la cantidad segura, pues no debemos ingerirlo. Porque así como sabemos que hay ciertas cosas que no debemos de realizar durante el embarazo porque no hay estudios que corroboren que todavía tú puedes o no puedes hacerlo, entonces ¿por qué arriesgarse? ¿Por qué te vas a arriesgar a que tu niño tenga necesidades especiales, a que tú tengas que después, no simplemente es el dinero gastado, porque vas a tener que invertir dinero en ese niño, sino es la cantidad de problemas que tu bebé puede tener al momento de nacer. Entonces, no, ni traguito social, ni cervecita, ni copita, ni una copita de vino, nada, nada, nada. Así mismo. Doctora, hay un punto muy importante. Este tipo de situación se puede prevenir. Hábleme sobre ese punto tan interesante, la prevención. Que eso es lo que todos los médicos soñamos, con que tengamos prevención. Si nosotras como mujeres fuéramos a la consulta a planificar no solamente el evitar el embarazo, sino a planificar embarazarte, pudiéramos evitar que esta estadística siguiera subiendo. ¿Por qué? Porque en esa consulta
preconcepcional, que así es que se llama, te damos todas las pautas a seguir para que tú te puedas embarazar felizmente y no tengas ningún tipo de complicación. No solamente beber vitaminas, es que tú haces un compromiso contigo misma a que ese bebé que tú quieres quede bien, salga bien y que todo tu embarazo salga bien. Si vas a tu consulta de tu ginecólogo y dices, doctor, yo me quiero embarazar, ah, está bien, entonces mira, estas son las pautas que tenemos que seguir. Si fuma, vamos a dejar de fumar, si bebes alcohol, vamos a dejar de beber, vamos a tomar tu ácido fólico, vamos a mejorar tu alimentación y así todos los embarazos tuvieran incluso hasta menos riesgo de padecer cualquier otro tipo de complicación. Es muy común, doctora, en los casos de estas mujeres pues que están embarazadas y no lo saben, y después de unos cuantos meses es que saben, ¿verdad?, que están embarazadas de vivir este tipo de síndrome, doctora. Claro, muchísimas. La gran mayoría incluso de las pacientes dominicanas que asisten a una consulta prenatal ya tienen más de 3 meses de embarazo, la mayoría. Por eso nosotros a veces tenemos por ciertas temporadas un alto índice de lo que se llaman malformaciones a nivel del tubo neural, esas espinas bífidas de las que tanto se habla, y es porque la paciente no tomó ácido fólico durante el primer trimestre, que vale la pena recalcar que es un medicamento sumamente de bajo costo, que un blister te puede costar hasta 25 pesos y con eso tú resuelves el no tener una complicación tan desagradable y tan grave como es esa. Es como le digo, si nosotras planificáramos tanto el embarazo como el no tenerlo, con eso nosotros resolvemos muchísimas complicaciones que nosotros con los obstetras tenemos a nivel del servicio de salud. Hay un punto, doctora, que está muy relacionado a este tema y es lo relacionado a la adopción. ¿Qué ocurre entonces en ese punto cuando se adopta, verdad, ese niño que no sabemos realmente si su madre pues consumía alcohol? ¿Qué ocurre ahí, doctora? Exacto, y en nuestro país tenemos la mala, por así decirlo, el mal tema de que no tenemos información sobre la madre de este bebé. Lamentablemente no tenemos datos, no tenemos chequeos prenatales, no tenemos nada de esto. Pero lo que siempre debo de decirles es que con amor y paciencia, eso es lo primero que tenemos que hacer, porque son niños que nos vamos dando cuenta sobre la marcha lo que tienen. La mayoría de las veces, las características faciales de las que yo le hablé, el paciente no las tiene. Muchas veces lo que tiene es un retraso al caminar, un retraso al hablar y simplemente lo asociamos a otras cosas. Entonces, simplemente tener pendiente y estar chequeando siempre los primeros signos de tu bebé. Si tu bebé no camina a tiempo, si no habla a tiempo, si no realiza cosas a tiempo, como agarrar una cuchara, como seguir objetos con la vista. Son ese tipo de cosas pequeñitas que nos van dando indicio de que ese bebé necesita ayuda y de que tú vas a tener que asistirlo un poquito más de lo normal. En los primeros meses, doctora, se puede percibir algún tipo de anomalía ya cuando estos bebés tienen este tipo de condición. Sí, la mayoría de las veces estos bebés no son buenos con la succión, tomando tetera o con el seno. Son bebés que se irritan de la nada, que lloran sin tener ningún tipo de razón. Sabemos que los bebés cuando lloran o están húmedos, o tienen hambre, o tienen algún gasecito. Si tu bebé ninguna de esas la tiene y no tiene fiebre ni tiene ningún dolor, se irrita con facilidad, pues entonces este es un bebé que debe de ser evaluado por el pediatra para que vea si en realidad necesita algo, porque si ese bebé no come, entonces ese bebé hay que ayudarlo urgentemente. Desde su punto de vista, doctora, ¿cuáles son las causas de este síndrome de alcoholismo fetal? Siempre lo hemos dicho, el alcohol es el predisponente, eso es lo primero que debemos hacer. El alcohol es el que predispone a este síndrome. Si nosotros simplemente lo dejamos, ahí no vamos a tener ningún tipo de problema, no vamos a tener ningún bebé con este síndrome, porque no hay otra causa. No es que si yo dejé de hacer esto o aquello, no es el alcohol, simplemente el alcohol, cualquier tipo de alcohol, ese es el que causa este síndrome. Exactamente. Doctora, ¿por qué es importante asistir a nuestro ginecólogo cuando estamos embarazados? Bueno, importante primero ir antes del embarazo.
por lo que anteriormente ya hemos hablado, para evitar estas complicaciones que se dan siempre en el primer trimestre del embarazo. Otra cosa importante es que las pacientes a veces no saben si están teniendo problemas con la presión, si están teniendo problemas con el azúcar, que se puede convertir en una diabetes. Son pacientes que a veces necesitan un tipo de alimentación diferente. No comer por dos es comer adecuadamente, que nosotros tenemos eso en nuestra sociedad bien implementado, que si estás embarazada vas a comer por dos. No. Entonces son pacientes que a veces necesitan cierto tipo diferente de atención. Y a pesar de que estemos en pandemia, el embarazo no se detiene, la vida, como hemos visto, no se ha detenido. Entonces tenemos simplemente que acomodarnos a las situaciones, tenemos que seguir yendo a nuestro ginecólogo, a nuestros chequeos prenatales, ya sea incluso por videoconferencia. Ahora tenemos la telemedicina, ahora tenemos muchos casos en los que tenemos que vernos vía cámara y que podemos hacerlo. Simplemente es contactarte con tu ginecólogo para que él te diga cuáles son las formas que tienen para poderte ver y poderte evaluar. Desde su punto de vista, doctora, analizando este tiempo que estamos viviendo tan atípico, ¿cuáles serían los retos de la ginecología desde su punto de vista? Bueno, los retos ahora mismo es que la paciente entienda que tiene que seguir yendo al médico, que tiene que seguir chequeándose, no porque tú tengas cualquier cosa o porque dice que te sientes algo, pero que es una vez, no. Todas las pacientes, todas las mujeres tienen que tener un chequeo anual si no tienes ningún tipo de condición con tu ginecólogo, porque nada más no es el verte el embarazo, también es ver tu papá Nicolau, chequearte las mamas, chequear tu peso, tus hormonas, cómo está tu ciclo, cómo está todo eso. Entonces, lo importante es para nosotros eso. Y cuando una paciente a nosotros se nos pierde, no, doctora, que por la pandemia yo no pude volver, entonces vuelve complicada. Nosotros no tenemos que hacer más que resolver las complicaciones que la paciente llega en el momento. Exactamente. ¿Cuáles son las consecuencias, doctora, del síndrome de alcoholismo fetal a nivel general? Bueno, las consecuencias son el retraso mental, el déficit de atención, hiperactividad, un bebé o un niño con un mal humor, son bebés que a veces no caminan adecuadamente, que tienen déficit para la marcha, que tienen déficit para hacer movimientos finos, son niños que se atrasan en la escuela, son niños que a veces no aprenden a leer, muchas veces creemos que es por otra cosa, porque no ven bien o porque son niños que no quieren aprender, que quieren jugar y no, es que tienen problemas para aprender. Entonces, muchas veces son personas que nosotros decimos, pero ¿y por qué tú eres así? Busca la historia obstétrica de su madre para que tú puedas entender que a veces que tiene ese humano en el momento de la vida en el que lo conociste. Exactamente. Doctora, háblenos un poquito de por qué el 9 de septiembre es el Día Internacional del Síndrome de Alcoholismo Fetal. Bueno, ese día se escogió entre todos los días porque necesitamos recordar exactamente qué es lo que debemos y no debemos de hacer. Es una lucha silente que tenemos tanto los obstetras como los perinatólogos, tanto con estas madres como con los bebés, porque cuando termino yo, como digo, comienza el perinatólogo, comienza la lucha de él. Se escogió este día porque este día fue que hicieron, por así decirlo, un consenso, todos los pediatras perinatólogos y los neonatólogos, junto con los obstetras, para poder entonces darnos cuenta que todavía estamos aquí, que todavía estamos luchando, que a pesar de que este tema no se conozca y que nosotros tenemos tantos tabúes con lo que es el alcohol, pues todavía tenemos que celebrar, todavía tenemos que seguir investigando y tenemos que seguir en la lucha hacia adelante. Me llamó mucho la atención estos dos términos que usted empleó cuando me estaba dando, diríamos, el motivo, ¿verdad?, del día de la celebración de este síndrome. ¿Qué debemos y qué no debemos? Bueno, ¿qué no debemos? Siempre le digo a las pacientes, siempre le digo a las pacientes que debemos de ir a la consulta preconcepcional para poder evitar estas complicaciones. No debemos tomar alcohol. Es que el dominicano está tan arraigado en que tenemos que tomar una cervecita por lo menos los viernes, por lo menos los sábados, para saber que el fin de semana llegó, que a veces se nos olvida que tenemos muchas cosas que perder, que tenemos muchas cosas por las cuales luchar. Por ejemplo, ahora con la pandemia, señores, el aumento del alcohol se ha triplicado hasta en un 100%.
ha aumentado el consumo total del alcohol. Entonces, son cosas que nosotros vemos y nosotros decimos, wow, queremos avanzar, queremos seguir hacia adelante como población, como humanidad, pero no dejamos. A veces la educación no nos deja ver más allá de lo que nosotros tenemos, pero necesitamos lamentablemente seguir con esto, que no es que no bebamos alcohol, es que tenemos etapas de la vida en las que tenemos que suspenderlo y en lo que el resultado final va a ser 1000 veces mejor si nosotros hacemos las cosas como debemos de hacerlas. Y el alcohol no es necesario para un embarazo. Sí, exactamente. Doctora, cuando hablamos de alcohol, ¿en qué tiempo la madre, diríamos, expulsa, verdad, este alcohol de su cuerpo? Y vamos a relacionarlo con lo que sería el bebé, el feto, perdón. Bueno, la madre en realidad puede eliminar el alcohol puede durar incluso hasta 48 horas a nivel del torrente sanguíneo. Entonces, si una madre ingiere alcohol, por ejemplo, interdiario cada 2 días, siempre va a tener cierta cantidad de alcohol en la sangre que siempre le va a estar pasando al feto. En el feto todavía no se sabe qué cantidad llega al torrente sanguíneo. Entonces, lamentablemente, no podemos seguir pensando que se va a eliminar. No se elimina. El bebé no elimina el alcohol. ¿Por qué no lo elimina? Porque se queda en la placenta. Y en la placenta es que tenemos el problema, porque el bebé siempre va a tener la necesidad de tener la alimentación por la placenta. Entonces, si la placenta se queda con el alcohol, el bebé siempre va a estar bajo los riesgos de tener el síndrome alcohólico fetal, porque la placenta es la que lo alimenta. Y si la placenta no puede eliminarlo, pues el bebé siempre va a estar expuesto a lo que sería el alcohol. ¿Y qué pasa, doctor, en el caso de esas madres que han sido, que son alcohólicas, eh, o sea, y lo han dejado, diríamos, por un proceso de tiempo no muy largo? Ahí puede haber algún tipo de situación, doctora, de alguien Sí, que ha estado porque bebiendo estas madres alcohol. generalmente, Ajá, o sea, le quiero decir de estas mujeres que han bebido alcohol por muchísimos años, muchísimo tiempo. ¿Qué pasa sí, ahí, doctora? estas madres generalmente siempre tienen cierto grado de alcohol en sangre. No se Ok. termina de eliminar. Entonces son madres que hacen síndrome de abstinencia y cuando hacen síndrome de abstinencia lo que hacen es recurrir al alcohol de nuevo. Muchas de estas pacientes suelen durar incluso hasta semanas alcoholizadas totalmente y eso va en prórroga del bebé, lamentablemente. Estas madres que son alcohólicas siempre tienen, ya sea a nivel hepático del hígado o a nivel renal, cierto grado de alcohol en sangre, siempre están alcoholizadas. Entonces, es por esto que este tipo de madres, que nosotros siempre hemos tenido 2 o 3 casos de este tipo de madres alcohólicas, tenemos incluso que ingresarlas y tratar de darles por vía parenteral líquidos que llevan al traste con lo que sería la eliminación del alcohol. También tenemos que darles ciertos tipos de sustancias. Es bien sabido que el complejo B ayuda bastante y nosotros lo usamos bastante para eliminar el alcohol de las fibras musculares, donde también se puede almacenar. Y utilizamos soluciones glucosadas para que también pueda irse eliminando. Exactamente. Desde el punto de vista, doctora, de lo que sería esa prevención, no existen campañas, formas de informar a la población a nivel general sobre este tema que vemos que es muy importante y que también muy desconocido, aparte de lo que serían las informaciones que que ustedes le dan a sus embarazadas, a sus pacientes. Lamentablemente no tenemos una campaña asistida por nuestras autoridades, por nuestro Ministerio de Salud Pública y por el Servicio Nacional de Salud. Actualmente no lo tenemos, pero es algo en lo que siempre nosotros a nivel de la consulta, tanto a nivel público como privado, tratamos de fomentar. Tratamos de siempre darle ese toquecito de orientación a la paciente. Y gracias a Dios, por lo menos el índice no es tan alto en nuestro país, porque mal que bien, tenemos el tabú en la cabeza de que muchas cosas no se pueden hacer durante el embarazo. Y por lo menos algunas de ellas es esta. Son pocas las mujeres que todavía siguen utilizando alcohol durante
el embarazo, aquellas como les mencioné, que no tienen un círculo familiar que las ayude o que no tienen una relación de pareja adecuada, son pacientes que tienen un nivel socioeconómico bastante bajo, incluso pacientes que son abusadas y que tratan de alguna forma salir de ese círculo y esa es la salida que encuentran. Pero no tenemos una campaña a nivel nacional, deberíamos de tenerla, porque a pesar de eso nosotros somos un país que no podemos con la carga que a nivel del gobierno y a nivel monetario tendría que conllevar ese tipo de seguimiento de ese niño luego de que va creciendo. Entonces, siempre tendríamos un remanente social de personas que van a tener cierto nivel cognitivo disminuido y que no van a llegar nunca a nada, que se van a quedar atrás, que se van a quedar van a dejar la escuela, van a dejar la universidad, a lo mejor no llegan a leer y escribir. Y son pacientes que siempre van a estar ahí. Son pacientes que van a ser una carga para la sociedad porque siempre van a tener que necesitar de alguien o de algo para que puedan subsistir en la vida. Entonces yo entiendo que debiéramos de tener una campaña que así como tenemos una campaña de prevención de cáncer de mama, de prevención de cáncer de cervix, también debiéramos de tenerlo igual para este tipo de pacientes, para orientar a la población sobre esto. Desde este punto de vista, entonces, podemos decir que este tipo de situación está íntimamente relacionado a lo que sería factor social y de educación, doctora. Sí, totalmente, totalmente. Lamentablemente, nuestras pacientes de bajos recursos económicos y de bajo nivel social, al no tener un chequeo controlado con su ginecólogo, no encuentran a veces anormal que su menstruación falte. Muchas son pacientes que tienen irregularidades con la menstruación y que muchas veces no se dan cuenta cuando salen embarazadas o cuando falta por embarazo o falta por alguna disregularidad hormonal. Entonces, al no tener este tipo de acceso, entonces siguen haciendo su vida normal y como todos sabemos, la vida normal de una persona que tiene un nivel socioeconómico bajo es estar en una esquina, es beberse una cervecita todos los días, tener una fiestecita que hacer todos los días, a pesar de que no tengamos dinero para otra cosa, para eso siempre aparece. Entonces, yo entiendo que si nosotros mejoramos lo que sería nuestro nivel educacional más que todo, pudiéramos ir resolviendo parte del problema. Desde su punto de vista, doctora, ¿cuál es la importancia de este tema? Desde mi punto de vista es a un futuro, no es simplemente inmediato, no es una paciente que acabé de ver que da a luz y que el bebé salió con su síndrome, pero ya terminé con él, no. Tenemos que verlo a un futuro, tenemos que verlo a una generación completa que puede tener un déficit total de lo que sería el aprendizaje, un déficit total de la capacidad de pensar, de analizar las cosas. Son pacientes que lamentablemente no estarían en una universidad, no llegarían a hacer ningún tipo de trabajo técnico. Entonces, si nos ponemos a ver eso, son pacientes que estarían haciendo trabajo en la calle, que estarían pidiendo en la calle, que no tendrían un trabajo establecido, que no pueden estar dentro de la sociedad. Entonces, si estamos así, la educación entonces no va a servirles para nada porque no van a tener cómo utilizar esas herramientas educacionales en las escuelas. El que tengamos una tanda extendida no va a servir de nada. Exactamente. Doctora, consideraciones finales sobre este tema tan interesante. Bueno, mis consideraciones finales es que por favor, vayan a su ginecólogo, planifiquen su embarazo. En dado caso de que no lo planificaran, inmediatamente se den cuenta de que no están teniendo su regla como debe de ser, de que están embarazadas, eliminen todo lo que tenga que ver con alcohol y con algún tipo de sustancia ilícita, incluyendo el cigarrillo, que creemos que el cigarrillo no es una sustancia dañina, y sí, el cigarrillo es incluso más dañino que el mismo alcohol. Entonces tenemos que tener pendiente que con el simple chequeo, con las simples orientaciones que te da tu ginecólogo, con eso nosotros podemos evitar que tu bebé, que tu producto salga o tenga cualquier tipo de este síndrome, cualquier tipo de disminución del nivel cognitivo. Desde el punto de vista, doctora, de lo que serían las bebidas gaseosas, refrescos, etcétera, ¿deben de utilizarse en el embarazo? No, de ese lado, entonces me voy para mi especialidad. Yo soy endocrinóloga, entonces ahí se me liga la diabetes de una vez, se me liga la obesidad, con la obesidad viene la hipertensión, con la hipertensión viene la preeclampsia, la muerte fetal, hasta puede morir la madre. O
sea, tenemos que saber que todavía en Latinoamérica y en nuestro país la primera causa de muerte de una embarazada es la hemorragia y los niveles tensionales elevados. Entonces las gaseosas lo único que hacen es aumentarnos de peso, aumentarnos la glicemia y por ahí un sinnúmero de complicaciones. Exactamente. Bueno, doctora, redes y números de contacto. Sí, mis redes sociales son DRA Doctora, pequeñito DRA punto Elizabeth Cruzeta. Mi número personal es 809-903-6339. Siempre estamos pendientes de las redes sociales, siempre de sus mensajitos vía WhatsApp. Me pueden escribir, que tengan pendiente que sí les voy a responder. Bueno. Muchas gracias, doctora, por este tema tan interesante y tan desconocido como citamos, el síndrome del alcoholismo fetal. Bueno, señores, y con todas estas informaciones tan interesantes hemos llegado al final de otra entrega más de su programa con la doctora Controversia, reiterándoles a todos ustedes que mañana tienen una cita con nosotros, un tema muy interesante, cómo ser coach de vida para nuestros hijos. Hasta mañana, mis amores, cuídense mucho. Bye.